lineal, que son conceptos muy importantes, de combinación lineal y de subespacio generado. O sea, a ver si se acuerdan, no voy a presentar todavía la pantalla, ¿cuánto un vector combinación lineal de otros vectores fijos que me dan al principio B1, B2, B sub n, por ejemplo? Cuando un vector se dice que es combinación lineal de otros vectores. ¿Qué tiene que pasar para que un vector sea combinación lineal de otros? A ver. ¿Recuerda? Porque eso lo necesitamos, es imprescindible. Que existan escalares para que al multiplicarlos por esos vectores la suma dé igual al vector. Claro. O sea que, bueno, esperen que sigo aceptando gente. Bueno, mientras lo charlamos, un vector es combinación lineal de otros, ¿está bien? Que vamos a llamarle esos otros B1, B2 y B3, supónganse que hay 3 nomás. Si a ese vector B lo puedo escribir como un número por B1 más un número por B2, un número por B3, ¿está bien? En ese caso vamos a decir que el vector B es combinación lineal de los vectores B1, B2 y B3, ¿está bien? O sea que de alguna manera al vector B lo puedo escribir en función de los vectores B1, B2 y B3. Bueno, dije 3 porque por dar un caso, pero acá lo tenemos, ¿sí? O sea, vamos a repasarlo un poquito, porque lo vamos a necesitar. Vamos a decir que un vector B es combinación lineal si a ese vector lo puedo escribir como un número por B1, más un número por B2, más un número por Bn. O sea, si existen estos números, tal que haciendo toda esta cuenta me da B. Entonces, en ese caso, B es combinación lineal de estos vectores. Si no existen números tal que a B lo pueda escribir de esta manera, entonces decimos que B no es combinación lineal de esos vectores. ¿Está bien? Y esos números le llamábamos escalares. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, dado un conjunto de vectores, ¿sí? Va a haber vectores que son combinaciones lineales de esos y otros que no. Bueno, al conjunto de todas las combinaciones lineales de esos vectores, ¿está bien? Le llamábamos subespacio generado por X, ¿sí? O sea, en X es un conjunto donde hay, en este caso, n vectores, ¿sí? Una cantidad finita de vectores tenemos acá. Bueno, ¿quién va a ser el subespacio generado de X? Va a estar formado por todos aquellos vectores que son combinación lineales de ellos. O sea que a los vectores que están acá adentro, yo los puedo escribir como alfa 1 por B1, más alfa 2 por B2, más alfa n por Bn. ¿Está bien? Todos los que tengan esta forma van a estar en el generado por X. ¿Está bien? Y lo que habíamos visto en la clase pasada es que el conjunto de todas las combinaciones lineales de estos vectores realmente es un subespacio de B. ¿Está bien? Es un subespacio del espacio vectorial grandote del cual estamos hablando, ¿sí? Y además es el subespacio más chico que contiene a los vectores B1, B2 y Bn. ¿Está bien? Eso es importante, ¿sí? Y, o sea, ¿quién es entonces el espacio generado por unos vectores? ¿A qué le llamamos? Al conjunto de todos los vectores que son combinaciones lineales de ellos. ¿Y qué forman ese conjunto? Forma un subespacio vectorial de B. ¿Está bien? Eso es importante. Profe, perdón que te interrumpa. No sé no, si no hay creo que hay problema. gente pidiendo que la aceptes. En espera, sí, ahí justo iba a minimicé para poder aceptarlos. Bien, entonces lo que habíamos visto, por ejemplo, la clase pasada, voy a recordar el ejemplo que vimos, ¿está bien? Lo que habíamos visto es, si me dan dos vectores de R3 en este caso, B1 y B2 son dos vectores de R3, o sea que el espacio grandote que estamos considerando es R3 ahora, ¿está bien? Y quería hallar el subespacio generado por esos dos vectores. Bueno, por definición, si ustedes se fijan, el subespacio generado por esos dos vectores son todos aquellos vectores del espacio grandote, o sea, de R3 en este caso, que los puedo escribir como combinación lineal de ellos. ¿Está bien? Que tienen esta forma. Alfa por el primero más beta por el segundo, donde alfa y beta son números, cualesquiera.
¿sí? Reales, ¿está bien? Entonces, lo que hicimos nosotros es averiguar, suponer que un vector X y Z estaba en el generado, estaba en este conjunto, entonces tenía que tener esta forma, y averiguar qué tipo de vectores podía encontrar, ¿sí? O sea, cuáles son esos vectores que realmente son combinación lineal de estos dos. Y la característica que tienen los vectores, fíjense que cuando nosotros planteamos que este vector genérico sea realmente una combinación lineal de estos dos vectores, encontramos un sistema asociado. O sea que aquellos vectores, digamos, que hacen que tenga solución, van a estar en el generado. Y aquellos vectores, aquellos, digamos, condiciones de X y Z que hacen que no exista solución de este sistema, no van a estar en el generado. Entonces, lo que queremos de este sistema es que sea compatible. Necesitamos que tenga solución, porque necesitamos encontrar un alfa y un beta para poder escribir este vector de la izquierda como combinación lineal de los de la derecha. ¿Está bien? Entonces, encontramos las condiciones para este vector para que sea combinación lineal. Y las condiciones eran que 2y más x tenía que ser igual a 0. ¿Qué significa eso? Que 2 veces la segunda componente más la primera componente tiene que dar 0. Todos aquellos vectores que cumplen esta condición van a ser combinaciones lineales de estos dos. Por ende, van a estar en el generado. ¿Está bien? Y aquellos que no cumplan esta condición no van a estar en el generado. Entonces encontramos que en este caso, el generado por esos dos vectores es este conjunto que está acá. Es este que está acá. Que justamente no es ni más ni menos que un plano. Todos los vectores que cumplen esta condición, los vectores de R3 que cumplen esta condición, forman un plano. Y justamente un plano que pasa por el origen, entonces es un subespacio vectorial del subespacio grandote. ¿Está bien? Entonces acá chequeamos con un ejemplo, solo con un ejemplo, porque ya lo probamos de manera genérica, así que siempre vale, ¿está bien? Pero chequeamos en un ejemplo que el subespacio generado por estos dos vectores es un plano y es un subespacio realmente de R3. ¿Está bien? Entonces vamos a plantear otro ejemplo, porque es importantísimo saber generar con un conjunto de vectores. Lo vamos a tener que hacer siempre eso, ¿sí? Bien, entonces, esperen que se me salió acá, lo busco en la tablet, así puedo escribir. ¿Cómo encontraríamos, fíjense que ahora en este ejercicio que está acá, ¿cuál es el subespacio grandote que estamos considerando? ¿Cuál es ese subespacio? R2. A ver, ¿qué dice ahí? Un polinomio de grado 1. Claro, estos dos vectores que están acá está el vector 2x y el vector menos 1, son polinomios. Entonces, cuando los elementos o la forma de los elementos sean polinomios, el subespacio que yo estoy considerando, que sé que es espacio, mejor dicho, el espacio grandote, es P1. Son todos los polinomios de grados menor o igual que 1. ¿Está bien? Ese es el subespacio, porque la forma de mis elementos son polinomios. Entonces, ¿en qué espacio grandote estoy? En el de los polinomios, ¿está bien? Y tienen todos grados menor o igual que 1. Bueno, acá me dice que es el espacio P1 el que tengo que considerar, ¿no? Entonces, lo que me pide este ejercicio es hallar el subespacio de P1, fíjense que acá me dice quién es el espacio grandote, generado por estos dos polinomios, el polinomio 2x y el polinomio menos 1. Entonces lo que me está pidiendo este ejercicio es que encuentre, ¿sí? En otras palabras, lo que me está pidiendo es hallar el generado por el polinomio 2x y el polinomio menos 1. Eso es lo que me está pidiendo, ¿sí? Entonces, sabemos que esto tiene que ser un subespacio. Pero entonces lo que quiero ver es qué tipo de polinomios de P1, cuáles son los polinomios de P1 que están en este conjunto. A ver, díganme ustedes, si un polinomio está en este conjunto, en el generado por este conjunto, ¿qué forma tiene que tener? Por la definición de subespacio generado, justamente. ¿Qué forma tiene que tener ese polinomio? ¿Qué pasó? ¿Qué forma tiene que tener ese polinomio? ¿Quiénes están en el ¿De recta? A ver, ¿cuál es la definición? Escalar por el vector.
Claro, o sea, ustedes tienen que ir a la definición siempre, ¿sí? Cuando estén en un ejercicio. ¿Y cómo está definido el generado por un conjunto? Como aquellos vectores que son combinaciones lineales de los elementos de ese conjunto. Entonces, los elementos que estén en el generado de esos dos polinomios tienen que ser combinaciones lineales de esos dos polinomios, porque así lo dice la definición, ¿sí? No hay que cuestionarle nada a la definición. La definición, voy a la definición y si me dice que es eso el generado por X, eso va a ser el generado por X. ¿Está bien? Entonces lo que yo tengo acá, ¿sí? Es que si un polinomio, como yo quiero ver cuáles son los que están acá, al principio no sé qué forma tienen los polinomios que están acá. Entonces, ¿qué voy a poner? Voy a partir de un polinomio genérico de P1. ¿Cómo encuentro o cómo expreso un polinomio genérico de P1? ¿De qué forma lo puedo expresar? AX más B. Exacto. Bueno, está bien, vamos a hacer eso, vamos a poner las letras que vos dijiste. A por X más B. Ese es un polinomio genérico de P1. Pero yo quiero que ese polinomio esté en el generado por 2X menos 1. Entonces, si yo quiero que esté acá, ese polinomio, ¿qué forma va a tener el polinomio AX más B? Por la definición de subespacio generado. ¿Qué forma va a tener por esta definición? ¿Qué forma tiene que tener ese polinomio? A ver. Alfa por 2x. Exacto. Beta por menos 1. Exacto, tiene que ser una combinación lineal de estos dos de acá abajo. Entonces tiene que tener la forma alfa por 2x más beta por menos 1. Porque así es la definición de subespacio generado. Entonces mi pregunta ahora es, bueno, ¿qué tipo de polinomios van a tener esta forma? Porque hay algunos que sí y otros que no. Entonces para eso trabajamos un poquito más con esta igualdad que queremos que se satisfaga. Y fíjense que acá tengo un polinomio, y de este otro lado también tengo un polinomio. ¿Cuándo dos polinomios son iguales? Cuando son iguales coeficientes a coeficientes. Entonces, que se cumpla esta igualdad es lo mismo que el A tenga que valer ¿cuánto? ¿Cuánto tiene que valer A, que es el término que acompaña a X acá, para que esta igualdad ande? 2 alfa. 2 alfa, perfecto. Tiene que ser igual al coeficiente que acompaña a X de este lado. Y el B tiene que ser igual al término independiente de este polinomio de la derecha, que en este caso es menos beta. ¿Está bien? Entonces, ¿Arriba va 2 alfa o 2x, profe? 2 alfa, perdón que me confundí. Gracias. Pensé que... Gracias, Esperen que lo corrijo. Este es 2 alfa. Y B tiene que ser igual a menos beta. Entonces, digamos, lo que tengo que ver es qué quiero. Acá se me armó un sistema, re sencillo, pero se me armó un sistema. Y lo que yo quiero de este sistema es que existan alfa y existan beta, porque si existen alfa y beta es porque a este polinomio lo puedo escribir como combinación lineal de ellos dos. Entonces lo que hago es, aunque no hace falta en este caso porque es muy sencillo, pero para que lo vean en general, lo paso a matriz ampliada. Entonces esto me queda 2 de alfa, 0 de beta y A, y acá me queda 0 de alfa menos 1 de beta B, lo paso a matriz ampliada, y me fijo cuándo este sistema es compatible. ¿Qué significa compatible? Que puedo encontrar un alfa y beta que son solución, porque acá las incógnitas son alfa y beta, ¿está bien? Y pregunta, ¿cuándo es compatible este sistema? Siempre. Porque ya está escalonado acá, ¿sí? No tengo nada que hacer acá por suerte porque ya está escalonado, ya está en la forma escalonada. Entonces, ¿cómo es el rango de A acá? El rango de A es el rango de esta cuadradita. ¿Qué rango tiene A? Que es la cantidad de filas no nulas que me quedaron. 2. 2. ¿Y el de la ampliada? 2. Entonces este sistema siempre es compatible, ¿está bien? Este sistema siempre es compatible. ¿Y qué significa eso entonces? Que cualquier número puede ser un subespacio generado. O sea, no hay una forma específica. Claro, significa que encontré condiciones para A y B para que este sistema tenga solución, o cualquiera sea A y cualquiera sea B, este sistema tiene solución. Cualquiera sea A, cualquiera sea B, tiene solución. Exacto.
No encontré condiciones para A y para B, a diferencia del ejercicio que habíamos visto recién, anterior. Entonces, ¿qué significa? Que acá puedo poner cualquier polinomio, el que se me ocurra. El que se me ocurra. Entonces, ¿qué significa eso? Que el generado, ¿quién me va a dar? ¿Qué me va a generar, digamos, estos dos polinomios? ¿Qué me van a generar acá? ¿Me generan algunos polinomios o me los generan a todos? Todos los polinomios de grado 1. Todos los polinomios de grado 1, exacto. Entonces esto lo que significa, o lo que quiero decir cuando digo que este sistema siempre es compatible, que cualquier polinomio lo puedo escribir como combinación lineal de estos dos. Entonces estos dos polinomios en particular me generan todo el espacio total P1. Entonces lo que podemos concluir a partir de que el sistema siempre es compatible independientemente de quién es A y quién es B, es que el subespacio generado, entonces, por el polinomio 2x y el polinomio menos 1, me dio exactamente P1. O sea, me dieron todos los polinomios de grado menor o igual que 1. ¿Está bien? Entonces, en este caso particular, solo estos dos polinomios me alcanzaron para generar a cualquier polinomio. ¿Está bien? O sea que cualquier polinomio es combinación lineal de estos dos. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Fíjense la diferencia del ejercicio que habíamos trabajado la clase pasada. Acá el espacio total era R3. Pero ¿qué pasó? Hagan un ejercicio. Un ejercicio, un elemento genérico de R3, lo escribí como condición lineal de estos dos que me dieron, y encontré solo los que cumplen esta condición. Entonces acá lo que me generan estos dos vectores no es todo el espacio, sino es el subespacio de aquellos vectores de R3 que cumplan esta condición, o sea, un plano. ¿Está bien? Entonces, lo importante acá es, primero, saber en qué espacio grandote estamos trabajando. Y después decir, bueno, el generado de estos vectores son aquellos vectores que lo puedo escribir como combinación lineal de ellos, eso es por definición, y planteo este sistemita de ecuaciones, y me fijo qué condiciones tienen que tener estos vectores de acá para poder escribirlos como combinación lineal. Si encuentro condiciones es porque me genera algunos vectores de R3, no todos los vectores del espacio. Y si no encuentro condiciones es porque me genera absolutamente todo. ¿Está bien? Bien, ahora para seguir trabajando con esto, leamos este ejercicio. ¿Cómo resolverían este ejercicio de acá? Fíjense que lo que dice este ejercicio es, dados los vectores, estas son matrices de 2 por 1, ¿está bien? Por eso están así como columnas, ¿está bien? Vectores de espacio, de espacio es el de las matrices de 2 por 1, ¿sí? Determina si W, que es otra matriz de 2 por 1, pertenece al subespacio generado por estas dos matrices que me dieron al principio. ¿Qué tendría que plantear, a ver, acá para saber si W está en el espacio generado por estos dos o no? Si alfa por B1 más beta por B2 es igual a W. Perfecto, ¿sí? Entonces, por definición, uno sabe que W pertenece al subespacio generado por B1 y por B2, esto es por definición, sí, solo sí, el W, que en este caso el W es una matriz, ¿está bien? Es la matriz menos 1, 1, es una combinación de los dos vectores que tengo acá abajo, o sea que es igual a alfa por el primer vector, que es menos 2, 0, más beta por el segundo vector, que es 1, 0. Bien, entonces eso es simplemente la definición. Ahora lo que yo tengo que hacer es realmente ver si este vector es combinación lineal de estos dos o no. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Sumo estas dos matrices que están acá, ¿está bien? Cuando sumo esto, fíjense que la matriz que me queda es, el primer elemento de la matriz es menos 2 alfa más beta. Acá me quedó menos 2 alfa más beta.
y el elemento segundo de esta matriz es 0 más 0, 0. No hay problema. Bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta igualdad se va a cumplir, porque acá ya tengo una matriz igual a otra matriz, si el primer elemento de esta matriz es igual a este y 1 es igual a 0. Lo planteo, ¿está bien? Antes me quedó igualdad entre polinomios, ahora me queda igualdad con matrices porque estoy trabajando con matrices. Entonces me quedó que menos 1 debería valer menos 2 alfa más beta, y 1, perdón, que es el segundo elemento de acá, debería ser igual al segundo elemento de acá, que es 0. ¿Qué Pero pasa? es absurdo. Claro, ¿este sistema de ecuaciones tiene solución alguna vez? Nunca. Nunca. Entonces esto es un absurdo. Quiere decir que este sistema, ¿cómo es siempre? Incompatible. Es un sistema incompatible, ¿no es cierto? Esto es un absurdo y es porque el sistema es incompatible. ¿Y qué significa que el sistema sea incompatible en este caso? ¿Significa que esta igualdad se va a cumplir alguna vez? ¿O no? No, nunca. No, Nunca. la matriz W nunca va a ser, nunca va a Exacto. pertenecer al Al espacio generado, ¿está bien? Entonces lo que podemos concluir de acá, porque es imposible que existen alfa y beta para que este vector lo pueda escribir como combinación lineal de estos dos, entonces lo que puedo concluir es que por lo tanto, W, que es la matriz esa, que a ver, esperen que mire cuál es, menos 1, 1, jamás va a pertenecer al subespacio generado por el vector B1 y B2, por esas matrices. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, utilizando, por supuesto, la definición de subespacio generado, puedo saber si un vector está en el subespacio generado o no. ¿Está bien? ¿Se entendió eso, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces vamos a seguir con un poquito más de teoría. Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos, entonces recuerden que el conjunto de las combinaciones lineales de estos de acá, que en realidad ese es el espacio generado, es un subespacio, y además es un subespacio más chiquitito que contiene a los vectores B1, B2 y Bn. ¿Está bien? Bueno, esto ya lo habíamos visto. Y vamos a ver una proposición importante. ¿Qué me dice? Que si W es el subespacio general, el subespacio vectorial generado por estos vectores, lo que me dice es que si alguno de ellos, cuando me refiero a alguno de ellos, a alguno de estos, ¿sí? Es combinación lineal de los demás, entonces el sistema de generadores que resulta de eliminarlo también genera W. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos, vamos a demostrar esto, ¿sí? Esto significa que si yo planteo el generado por estos n vectores, eso me da un conjunto. ¿Está bien? Me da un subespacio. Pero lo que me está diciendo esta proposición es que si entre esos n vectores hay uno que es combinación lineal del resto, entonces yo lo puedo sacar, genero con lo que me queda, y eso que me queda, cuando genere, va a generar lo mismo que generar con los n vectores que tengo acá. Vamos a demostrarlo acá. Fíjense que vamos a suponer que W es el subespacio generado por estos n vectores. ¿Qué significa? ¿Quiénes están acá adentro? Todos aquellos vectores que son combinaciones lineales de estos n. ¿Está bien? Entonces, lo que me dice acá por hipótesis es que tengo que suponer que uno de estos n vectores es combinación lineal del resto. Entonces vamos a suponer que es el primero. Podemos suponer que el segundo, el tercero o el cuarto, pero vamos a suponer que es el primero por comodidad. ¿Sí? Da lo mismo suponer que cuál es combinación lineal del resto. Entonces, supongamos que el primero es combinación lineal del resto. ¿Qué me pueden decir de eso? A ver, si por hipótesis yo tengo que el primer vector es combinación lineal del resto, ¿qué me podrían decir ustedes de ahí? Por definición de los componentes de B1, suponiendo que es, por ejemplo, A y B, alfa por A más beta por B va a ser igual a pero B2. no le podemos, claro, pero no le podemos poner forma acá a los elementos, ¿sí? No, Sabemos cuál es el espacio en el cual del cual estamos hablando, ¿está bien? Entonces B1 para
nosotros va a ser B1. No puedo decir que es un polinomio, o que es un par ordenado, o que es una matriz, porque esto es bien, bien genérico, ¿está bien? Pero que si planteamos el sistema de ecuaciones, en que sea combinación lineal de los demás, ¿se va a anular o no? Pero, ¿qué sistema de ecuaciones plantearíamos acá? A ver. Vamos a la definición. Alfa por B1 más alfa 2 por B2. Ajá. O sea pero que un vector sea combinación lineal de los restantes, significa que a ese vector lo puedo escribir como un número por B2, más un número por B3, más un número por B4, más un número por Bn. Eso es que alguien sea combinación lineal de otros. ¿Se acuerdan la definición? O sea que lo que tenemos es esto. Si un vector es combinación lineal del resto, de B2 hasta Bn, es porque a ese vector B1 yo lo puedo escribir como un número por B2, más, un número por Bn, porque esto es una combinación lineal de los restantes, si quieren. Los restantes es de B2 a Bn. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces esto es todo hipótesis, ¿eh? O sea, yo tengo n vectores y estoy suponiendo que uno es combinación lineal de los restantes. Bárbaro, llegué hasta acá. ¿Qué es lo que me pide en realidad el ejercicio que demuestre? Que si pasa esto, si B1 es combinación lineal de los restantes, entonces lo que genera el resto, o sea, lo que genera de B2 a Bn, va a ser lo mismo que lo que genera Bn. Esto es lo que yo tengo que probar. ¿Está bien? Esto de los vectores, saco al que es combinación lineal. Profe, se cortó. Sí. Profe, se corta. ¿Se cortó? Sí. A ver, ¿ahora? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, yo la escucho. ¿Sí? Bueno, avísenme si se corta. ¿Puede explicarlo ¿sí? de nuevo, por favor? Justo se cortó. Sí, lo que estaba diciendo es que tengo W es el conjunto, el subespacio generado por estos n vectores, ¿está bien? Pero lo que me dice el ejercicio es que si supongo que uno de ellos es combinación lineal del resto, por ejemplo, B1 es combinación lineal de B2, B3 y hasta Bn, del resto, acá tengo a todos menos a B1, lo que me dice este ejercicio, que es lo que tengo que probar, es que lo que me genera el resto de esos vectores, que no sea B1, ¿sí? O sea, lo saco a B1. Y lo que me genera el resto, que acá tengo menos vectores, va a ser exactamente lo mismo que lo que me genera poniéndolo a B1. ¿Está bien? Entonces lo que tengo que probar es que el conjunto generado por estos n vectores es lo mismo que el conjunto generado por, y acá pongo de B2 a Bn solamente. ¿Sí? Acá hay un vector menos que acá. ¿Está bien? Entonces, Profe, ¿y sí. es solo con B1 o puede ser con cualquiera? Puede ser con cualquiera que sea combinación lineal del resto. ¿Está bien? Con cualquiera. Lo hacemos con B1 sin pérdida de generalidad, digamos, a modo de un ejemplo. Tengo que agarrar uno y decir que ese es combinación lineal del resto. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a probar esta igualdad. Y si tenés más de uno, lo tenés que ir haciendo por partes. Suponete, si ahora acá vos tenés B2, B3, Bn, y sabés que B2 es combinación lineal del resto, este teorema te asegura que lo vas a poder sacar también a B2, y te va a seguir, el resto te sigue generando lo mismo. ¿Se entiende? Ajá. Pero hay que hacer de a uno por vez. De a uno por vez. ¿Sí? Bien. Profe, Entonces vamos a probar. no entiendo la Sí. razón de por qué hacemos esto. O sea, ¿para qué? Bueno, queremos eliminar, porque fíjate que en los ejemplos que vimos antes, cuando quiero plantear un vector que es combinación lineal de otros, fíjate que el sistema que se me arma va a ser más grande o más chico dependiendo de la cantidad de vectores que yo tenga. ¿Está bien? Entonces, al tener menos vectores acá, el sistema que encuentro asociado es mucho más chico y es más fácil de trabajar. ¿Está bien? Ah, ok, eso es más fácil de trabajar. Claro, es más fácil de trabajar, porque en realidad B1 no aportaría nada, por eso lo saco. ¿Está bien? Ok.
Bien, ahora después vemos ejemplos de eso, ¿sí? Vamos a ver una idea de la demostración acá. Pero yo tengo que probar esta igualdad. Entonces, primero veamos que cuando uno prueba una igualdad de conjuntos, tengo que probar que todo elemento de acá está acá y que todo elemento de acá está acá. Entonces ahí estoy probando que, bueno, los conjuntos son iguales. ¿Está bien? Entonces fíjense que este está incluido en este es fácil, porque por definición solamente de subespacio generado. Fíjense que si tomo un elemento en este conjunto, ¿qué pasa? Ese elemento es combinación lineal de estos, o sea que es un alfa por B2, más un beta por B3, más un gamma por Bn. Pero si es una combinación lineal de estos, también es una combinación lineal de todos estos, entonces también está en el generado de acá. Y en eso no hay problema, digamos. Ustedes después escríbanlo detalladamente, y si no sale me dicen, ¿sí? Pero el problema es el otro. El problema es que generar, ¿sí? Que W, cuando yo genero con todos estos, tomo un elemento que está acá y quiero llegar a demostrar que ese elemento está de este otro lado. ¿Sí? Ese es mi objetivo, para demostrar esta inclusión. Entonces, ¿de dónde vamos a partir? De un elemento que esté en el generado por todos, desde B1 hasta Bn. Pregunta, y lo voy a preguntar hasta el cansancio porque se tienen que aprender las definiciones, ¿está bien? ¿Qué significa que B, el vector B, esté en el generado por B1, B2 y Bn? ¿Qué significa que B esté en el generado por estos n elementos? Que es combinación lineal. Exacto. Que B es combinación lineal de estos elementos que están acá, de todos. ¿Está bien? Fíjense que está de B1 a Bn, de todos. Ahora, ¿qué supusimos al principio? Que B1 era una combinación lineal de B2 y Bn, ¿sí? Eso lo supusimos al principio. Entonces puedo reemplazar a B1 acá por toda esta combinación lineal. Entonces, cuando reemplazo a B1 por toda esta combinación lineal, fíjense que si yo miro los vectores que me aparecen acá, solo me aparecen B2, B3, hasta Bn, pero no está B1, en ningún lugar está B1 acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a tomar este, que es un múltiplo de B2, y acá también tengo otro múltiplo de B2, y voy a sacar factor común B2, ¿está bien? Entonces voy a sacar factor común B2, después voy a juntar los B3, voy a juntar los B4 y voy a juntar los Bn. Entonces fíjense que si junto B2, el escalar que me queda es beta 1 por alfa 1 más beta 2. Ahí junté los B2. Lo mismo hago con B3 y lo mismo hago con Bn. Entonces fíjense lo que logré acá. ¿Qué logré? Que B es una combinación lineal de ¿qué vectores? Este mismo B del cual partí al principio. Es un número por B2, más un número por B3, más un número por Bn. Entonces B es combinación lineal ¿de qué vectores? De todos menos de B1. De B1 hasta Claro. Bn. De B1 no porque no está, ¿está bien? Entonces, Claro, está de Bn. B1 hasta Bn. Entonces está acá, porque acá están todos los vectores que son combinaciones lineales de B2 hasta Bn. Entonces lo que puedo decir de que B está en el subespacio este de la derecha también. Entonces, lo que acabamos de demostrar es que todo elemento de acá también está acá, de este lado, ¿sí? Entonces, lo que demostramos es que estos dos conjuntos son iguales, tienen exactamente los mismos elementos, o sea que me generan lo mismo. ¿Está bien? Entonces vamos a verlo en un ejemplo eso, ¿sí? Supongamos que yo tenga acá el generado por estos tres vectores. Pregunta, ¿en qué espacio estamos trabajando grandote? Si mis vectores son esto, R3. R3, perfecto, estamos en R3. Me tiene que generar un subespacio de R3, ¿está bien? ¿Se dan cuenta casi alguno de estos tres es combinación lineal del resto? ¿Lo pueden ver a ojo? Creo que no. Creo que no, ninguno. ¿No pueden encontrar un vector que lo pueda usar escribiendo un número por este más un número por este? El primero Si con el tercero no multiplicas puede en ser. medio. ¿El primero con quién? A ver. Con el último o con el tercero. Con el segundo. Pero con El primero el C. Claro. A ver, ¿cómo pueden escribir al primero? Les No. ayudo algo. Al primero, El primero, ¿cómo usando estos dos? 4 por cuatro B2 veces más el B3. 2. Claro. Exactamente. Miren, el primero
es exactamente 4 veces el segundo más 1 vez el tercero. Si ustedes hacen esta cuenta, me queda el vector 4, 3, 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que el 4, 3, 2, el primero, Ya entendí. ¿sí? Este es combinación lineal del resto. Entonces, ¿qué me dice el teorema de recién? Que el generado por estos 3 vectores es lo mismo que ¿quién? ¿El generado por los otros dos? Que lo podía tachar a este. Claro, sacamos el 432. Uy, Ya no, perdón. no nos hace falta. El 4, 3, 2 y genero con lo que me queda. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, genero con lo que me queda, con este y con este. Y eso va a ser lo mismo. Profe, ¿Está bien? ese Ahora, lo podemos sacar a ojo y también podemos hacerlo tipo matriz. claro, ahora vamos a una forma más, digamos, formal de hacerlo. Ah, ok. Si la encuentran en la combinación, chicos, la escriben como yo hice acá y listo, ¿eh? Escriben la combinación lineal, pero que quede escrita. Entonces yo acá ya sé que está escrito como combinación lineal de los otros dos, lo saco y genero con el resto. Y ya está. ¿Sí? Si no la encuentran, ahora vamos a ver un método para ver cómo encontrarla. ¿Está bien? Entonces, pregunta primero. ¿Qué me generarán estos dos vectores de acá? Lo que me generan estos dos vectores justamente son todos aquellos vectores de R3 que son combinaciones lineales de ellos. ¿No? ¿Y qué es esto de acá? ¿Alguien sabe la ecuación de qué es esto? Álgebra y geometría 1. ¿Un plano? De una Un plano. Un plano que pasa por el origen, está dado en forma vectorial. Ustedes no trabajaron mucho en general en álgebra y geometría 1 con un plano dado en forma vectorial. Pero estos dos vectores son los dos vectores paralelos al plano, y bueno, y pasa por el origen. Así que esto es un plano. ¿Está bien? Entonces quiere decir que lo que me generan estos 3 vectores es lo mismo que lo que me generan estos 2 vectores, y que es un plano en realidad. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, bueno, eso sirve, digamos, para generar con menos vectores en realidad. Y a este que no me servía para nada, en realidad no me aportaba nada, lo saco. Total, lo único que va a hacer es que el sistema me quede más grande y que haga más cuentas. ¿Está bien? Pero una consulta. Sí, decime. Cuando hizo, bueno, las primeras 4 es 3, 2, o sea, las primeras de R3 igual a 4 por las coordenadas 1, 0, 0, después que más 1. Sí. El 4 y ese 1 lo sacó por deducción para que le quede igual al primer valor, ¿no? Exactamente. Los encuentro a ojo para que la cuenta de esta me dé el 4, 3, 2. Ah, y bien, entonces decir que el 4, 3, 2 es combinación lineal de estos dos. ¿Está bien? bien. Gracias. Bien. Veamos este ejemplo de acá ahora, este otro ejemplo que puse acá. Este es el generado por, ¿cuántos polinomios hay acá? ¿3 polinomios? 3 polinomios. Chicos, me equivoqué en una cosa. El último polinomio que sea 3x al cuadrado. ¿Está bien? Que no sea 3x al cubo. Después yo lo corrijo en la... ¿Está? Pero todos que tienen potencias de x al cuadrado acá. ¿Sí? Me equivoqué cuando lo tipié. Bueno. Bien, entonces, pregunta. ¿Hay algún polinomio que ustedes puedan encontrar usando los anteriores? ¿El primero? Sí, el x cuadrado. El x, o sea, bueno, yo acá taché, pues ya lo tengo tachado y no lo puedo cambiar, ¿no? Pero en realidad, este de acá, el menos 2x cuadrado, lo puedo encontrar como combinación lineal de este, ¿no? Este de acá, ¿cuántas veces este es? Menos 2 veces. Menos 2 veces. Entonces este es combinación lineal del resto, ¿sí? Si quieren agregarle a este, métanle 0 por 3x cuadrado y no hay problema. Le ponen el escalar 0 y se acabó. Entonces ¿sí? el otro también es Pero combinación entonces, lineal. Si es exacto, cuadrado. porque acá hay un 2, recuerden que hay un 2, perdón, ¿eh? Entonces este también es combinación lineal del primero. Entonces lo podría sacar a los dos, ¿está bien? Entonces lo que me generan estos 3 polinomios es exactamente lo que me genera el primer polinomio. Nada más que lo que me genera el primero, coinciden esos dos conjuntos por el teorema de recién. ¿Está bien? Y pregunta,
¿qué me genera este polinomio solo? Una serie de polinomios. Pero todos los polinomios de P sub, los polinomios de grado menor o igual que 2, ¿me genera? ¿Cómo no? Se cortó un poquito. ¿Qué me genera este polinomio solito? ¿Quiénes están en el generado por un polinomio en este caso? Los elementos que son... Todos los polinomios. ¿Pueden ser todos los de grado 2, pero que no tengan término independiente? Claro, o sea, si ustedes se fijan en la definición de generado, y vuelvo otra vez, aunque sea pesada, tenemos que sabernos las definiciones, porque si no, no lo podemos hacer a ojo esto, ¿sí? O sea, ¿quién es el generado por un vector, o por un conjunto de vectores? Los polinomios que son combinaciones lineales de estos vectores. Entonces, por definición, las combinaciones lineales de x cuadrado, como hay un solo polinomio, es un número por x cuadrado, nada más. ¿Está bien? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, sí. ¿Sí? Son las combinaciones lineales en este caso hay un solo vector acá, que es x cuadrado. ¿Y cuáles son las combinaciones lineales de x cuadrado? Un número por s, porque no le puedo seguir sumando cosas porque no hay más polinomios, ¿está bien? Entonces, todos los polinomios que tengan esta forma están en el generado por estos tres polinomios, que coincide con el generado por este. Y fíjense que, si yo le daba estos tres polinomios, tal vez no era tan fácil saber quién era el conjunto generado por estos tres polinomios, pero al sacar estos dos, que son combinación lineal del resto, me queda el generado por uno solo, y eso es re fácil de calcular, por definición. ¿Está bien? Entonces pregunta, X, esto es para que vayamos a ojo sacando y sabiendo si X está en el generado por este polinomio o no. ¿Qué les parece? Que no. Que no, porque ¿lo puedo escribir como un múltiplo de x cuadrado a x? No, entonces x no está en el generado de estos tres polinomios, ni en el generado por este que coinciden los dos conjuntos. ¿Está bien? 2000 por x cuadrado, ¿estará en el polinomio generado por x cuadrado? Sí. Sí. Sí, porque es cuando alfa vale 2000, ¿está bien? Entonces eso lo tenemos, este está en el polinomio, fíjense que acá me olvidé el cuadrado también. Bien, perdón. Y 0, a ver, la última pregunta de esto, 0, ¿está en el polinomio generado por x cuadrado? Yo creo que sí. Sí, también. ¿Y por qué está en el polinomio generado por x cuadrado? Porque si lo a alfa le doy el valor 0, me queda 0. Perfecto. Alfa Perfecto. pertenece a los reales, entonces puede tomar. Perfecto. Muy bien. Entonces, si a alfa le doy el valor 0, se me forma el polinomio nulo, y entonces el 0 está en el generado. Además, recuerden que habíamos visto que el generado por un conjunto de vectores siempre es un subespacio vectorial. Así que el nulo va a estar siempre. ¿Está bien? Bien, perfecto. Lo que me decían es que para detectar, ¿cómo hago para detectar si un vector es combinación lineal del resto, por ejemplo? Y no me doy cuenta a ojo, porque a veces no es fácil darse cuenta a ojo. ¿Está bien? Entonces, si el vector es de Rn, uno lo que puede hacer es trabajar, lo vamos a ver en un ejemplo, ponete que tengamos estos tres vectores de Rn, que son los mismos que antes, el 4, 3, 2, el 1, 0, 0 y el 0, 3, 2. Ustedes se dieron cuenta, ojo, que el 4, 3, 2 es combinación lineal de estos dos. Bueno, ahora vamos a ver un método un poco más algorítmico y formal para hacerlo, que es un método que ya conocen, Lo que hago es poner a estos vectores formando una matriz. Cada vector es una fila de la matriz. ¿Está bien? Y lo que voy a hacer para detectar si un polinomio es combinación lineal del resto es escalono la matriz. ¿Se acuerdan que para escalonar la matriz, qué podía hacer yo? Operaciones elementales, ¿no es cierto? Y bueno, operaciones y elementales lo entonces se escalonaba. anula alguna combinación lineal, ¿o no? Exactamente, exactamente, porque las combinaciones lineales no son más que multiplicar una fila por un número. Bueno, eso es un múltiplo del vector sería, ¿está bien? Y después sumarle a una fila otra, por ejemplo. Entonces eso es una combinación lineal. Entonces, lo que hacemos es aplicar operaciones elementales. Si se llega a anular una fila, la fila que se anuló es una combinación lineal del resto de los vectores, y entonces, si yo estoy hablando de subespacio generado, lo puedo sacar y generar con el resto. ¿Está bien?
pero lo que me sirve esto es detectar cuándo un vector es combinación lineal del resto. Entonces, por ejemplo, acá puse B1, B2 y B3, que son estos 3 vectores, los pongo como fila. Y ahora escalono, ¿está bien? Lo que hice acá, ¿qué operación elemental hice? A ver, de acá a acá. Cambié filas, ¿verdad? Sí. Fila 1 por fila 2. Y fila 2 por fila 3. Todo eso hice para pasar a esto, para que me quede un 1 acá arriba, nada más. ¿Sí? Bien. Eso no cambia nada porque los vectores siguen siendo los mismos. Pero ojo que el orden de los vectores, si cambié filas, eso es lo único que tienen que tener en cuenta. Si yo cambio filas, ¿está bien? Entonces la última fila se corresponde con el vector B1. La segunda fila se corresponde con el vector B3 ahora, y la primera se corresponde con el vector B2. Es lo único que tengo que tener en cuenta. ¿Está bien? De que si cambio filas, me voy a ir cambiando los vectores estos de lugar. Entonces ahora hago 0 el 4 este. ¿Qué hago eso? Multiplico a la fila 1 por menos 4 y se lo sumo a la fila 3. Fíjense que esta es una combinación lineal de los vectores B2 en este caso, porque es la fila 1, y de F3, que es el vector B1. Es una combinación lineal de estos vectores. Y llegué a esto. Vuelvo, porque esto no está escalonado, pero cuando hago, digamos, la última operación elemental, que es con este 3 anular este 3, se me anula esto. ¿Sí? Hago esta operación elemental y se me anuló la última fila. La última fila correspondía al vector B1. ¿Qué significa eso? Que el vector B1 es combinación lineal del resto. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, no encontré la combinación lineal. No encontré que el numerito que me servía era 4 y el numerito que me servía acá era 1. Bueno, de alguna manera sí, porque son estos de acá, ¿no? Pero bueno, lo importante es que el 4, 3, 2 es combinación lineal del resto. Entonces, lo elimino, ¿está bien? Lo elimino si yo quiero generar y genero con el resto. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende este procedimiento? Sí, profe. Yo tengo una duda. Sí, decime. Ahora estamos trabajando con vectores de R3. Sí. ¿Qué sucedería? ¿Cómo deducimos si hay alguno que es combinación lineal del resto? Si, por ejemplo, los elementos del subespacio son matrices. Bien. En este momento tendríamos que hacer lo que hicimos en el ejercicio Espérate, en este ejercicio. Si yo quiero saber si este es combinación lineal de B1 y B2, lo tendría que escribir como combinación lineal, y bueno, y si llego a un absurdo, no es, y si llego a que el sistema es compatible, es. En este momento, esa sería la clave, o sea, hacerlo por definición. Más adelante vamos a ver que por ahí esto es posible llevarlo también a matrices y a polinomios, pero por ahora no, ¿está? Por ahora solo este método me sirve para elementos de Rn. Podría tener 4 componentes, 5 componentes, eso no importa. ¿Estamos? Ajá, ok. Entonces, si no son de Rn, lo hacemos por definición. Por definición. Por ahora sí. Por ahora sí. Bien. Entonces, las filas que se me anulan van a ser los vectores que son combinaciones lineales de los anteriores, de las filas no nulas, en este caso. ¿Está bien? Bien. Entonces, esto ya está. Entonces, lo que vimos hasta ahora es, dado un conjunto de vectores, cómo saber si uno es combinación lineal del resto y saber qué conjunto me generan. Eso es lo que vimos hasta ahora. ¿Está bien? Ahora vamos a ver otro concepto que es el de dependencia e independencia lineal. ¿Qué queremos significar con eso? Bueno, esto tiene que ver con lo siguiente. Cuando yo tengo que 4, 3, 2 lo puedo escribir como combinación lineal de estos dos, de alguna manera estamos diciendo que el 4, 3, 2 depende de estos dos, ¿no? Entonces es como que el conjunto formado por estos 3 vectores, vamos a decir que no es linealmente independiente, sino que es linealmente dependiente. Pero ahora vamos a ver la definición formal, pero digamos, traten de ir masticando de alguna manera o ir haciéndose la idea de que cuando un vector es combinación lineal de otros, el conjunto formado por todos esos vectores
va a ser linealmente dependiente, porque de alguna manera uno de los vectores de adentro depende del resto. ¿Está bien? Entonces, bueno, otra vez, ¿qué significa que un vector sea combinación lineal de estos? Por definición. Se lo voy a repetir hasta el cansancio, hasta que se acuerden. Por definición, ¿qué es que un vector sea combinación lineal de los otros? Que U va a ser igual a alfa por B1 más alfa 2 por B2 más alfa n por Bn. Perfecto. Eso es que existan escalares alfa 1 y alfa n, tal que a U lo pueda escribir de esta manera. ¿Sí? Esta combinación lineal de acá no siempre va a ser única, en el sentido de que hay veces que voy a poder encontrar muchos escalares que, escrito de esta forma, me den U. ¿Sí? O sea, que haya más de una combinación de escalares que, escrito de esta manera, me den el mismo vector U. Por ejemplo, si tengo el vector... Sí, decime. Disculpa, esta parte no está en Petco, ¿no? Todavía no. Ah, está, listo. Después, cuando termine la clase, lo subo, ¿sí? Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo tengo a los vectores B1 y B2 y a U es 4, 0? ¿Está bien? Yo quiero escribir a U como combinación lineal de B1 y B2. Estamos de acuerdo que al 4, 0, que es el U, lo puedo escribir como 4 veces el 1, 0 más 0 veces el 2, 0. ¿Sí? Si hago la cuenta me da 4, 0, ¿verdad? Sí. Sí, pero ¿podría haber encontrado otros escalares acá? Y sin embargo que me dé 4, 0 también. Sí, por ejemplo, Sí, con el 2, 2, 1 multiplicas 2. más 1, 2. Con 2, 1, por ejemplo, acá. 2 por este más 1 por este. O el que yo había escrito, perdón, pero ya lo tengo escrito acá, pero ese está perfecto, el que dijeron ustedes, 0 veces el primero y 2 veces el segundo, ¿verdad? Entonces eso significa que esta combinación lineal, esta que está acá, no es única. Para este U, esa combinación lineal no es única. ¿Está bien? Entonces lo que nosotros queremos, en realidad, es encontrar condiciones sobre los vectores B1, B2 y Bn para que a cualquier vector lo pueda escribir de una única manera como combinación lineal de ellos. Ese es el objetivo que vamos a tener ahora. ¿Está bien? Y para eso nos van a servir las definiciones de dependencia e independencia lineal. ¿Está bien? Pero les quería contar un poquito el objetivo que tenemos ahora. Que a cualquier vector lo pueda escribir de una única manera como combinación lineal del resto. Profe, se cortó, creo. Lo puedo escribir como 0 por B1, más 0 por B2, más... Profe, se cortó. Profe, se le cortó. A ver, bueno, espera un ratito. ¿Se escucha ahora? Sí, ahora sí. ¿Sí? Pero Lo que les decía, antes no, por eso. antes no. O sea, empiezo ahora de que el nulo siempre es combinación lineal de cualquier conjunto de vectores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al nulo siempre lo puedo escribir como 0 por B1 más 0 por B2 más 0 por Bn. ¿Está bien? O sea, el vector nulo siempre lo voy a poder escribir utilizando los escalares alfa igual a 0 de esta manera. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Pero entonces la pregunta sería, porque la pregunta ahora que me quiero hacer es verdad, el nulo siempre lo puedo escribir como combinación lineal de cualquier conjunto de vectores. Pero esta combinación lineal, ¿será la única que existe o habrá más? ¿Sí? Por ejemplo, voy para atrás. Si yo tomo al 1, 0 y al 2, 0, ¿habrá alguna manera de escribir al nulo? Acá en vez de 4, 0, supónganse que es 0, 0. ¿Habrá alguna manera de escribir al nulo como combinación lineal de estos dos? Que no sea que los escalares... Sí, multiplicando... No. No, sí, a menos que multiplicándolo por ejemplo, al primero multiplicándolo por 2 y al segundo por menos 1. Para que Claro. me dé 0. Exacto. Si a este lo multiplico por menos 2 y a este lo multiplico por 1, me queda menos 2 más 2, 0. Y después 0 más 0, 0. Entonces se me arma el nulo acá.
Entonces habría dos maneras de escribir al nulo como combinación lineal del 1, 0 y del 2, 0. De la manera que me dijeron recién, poniendo 2 y menos 1, los escalares, o poniendo 0 y 0 los escalares, ahí también me sirve. O poniendo menos 2 y 1. Claro, hay millones de maneras de escribirlo, ¿está bien? Entonces la pregunta será, cuando la combinación lineal es única o no, de escribir al nulo como combinación lineal de esos vectores, me va a servir, ¿está bien? Y esa va a ser la definición, en realidad, de LI o LD. Vamos a decir que dado un conjunto de vectores, suponemos que al nulo lo puedo escribir como combinación lineal de esos vectores, que eso siempre lo podemos hacer. Siempre lo podemos hacer porque ponemos los escalares 0 y listo. La cuestión es, si vamos a decir que este conjunto de vectores es linealmente independiente, la única manera de escribir al nulo como combinación lineal de ellos es que todos los escalares sean 0. O sea, si esta que puse acá recuadrada es la única manera de escribir al nulo como combinación lineal de B1B. Si la única manera de escribir al nulo como combinación lineal de esos es la que todos los escalares tienen que ser 0 sí o sí, vamos a decir que ese conjunto es LI, linealmente independiente. Pero si hay más de una manera de escribir al nulo como combinación lineal de estos vectores, vamos a decir que este conjunto de vectores es LD, linealmente dependiente. ¿Está bien? Entonces, en el ejemplo anterior, a ver, ya que estamos con este, B1 y B2, ¿qué les parece? Que es este 1, 0 y este 2, 0. ¿Está bien? Este 1, 0, perdón, y este 2, 0. B1 y B2. ¿Será un conjunto linealmente independiente o linealmente... No, LD, profe. Dependiente. Dependiente, porque encontramos que hay más de una manera de escribir al nulo como combinación lineal de ellos. ¿Está bien? Entonces, cuando alguien me pida ver si un conjunto es LI o LD, lo que me está pidiendo es eso. Fíjate si al nulo lo puedo escribir de más de una manera como combinación lineal de esos vectores. Si hay más de una manera, será LD ese conjunto, dependiente. Y si hay una única manera, será linealmente independiente. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá creo que lo había puesto, miren. El conjunto formado por el 1, 0 y el 2, 0, acá el 1, 0 sería el B1 de acá, y el 2, 0 sería el B2 de acá, solo tiene dos vectores esto, es LD. Pues, por ejemplo, podemos escribir al nulo como menos 2, lo que me habían dicho antes, menos 2 por el primero más el segundo. Y no todos los escalares son ceros acá, ¿está bien? Entonces, de esa manera yo estoy diciendo que estoy justificando por definición, que es la que me dieron acá, que este conjunto dado es LD. ¿Está bien? Entonces vamos a ver algunos ejemplos concretos. Acá. Supónganse que tengo esto. ¿Sí? ¿Qué me dice ahí? Determinar si los siguientes conjuntos son linealmente independiente, que esta es la abreviatura, o linealmente dependiente. ¿Está bien? El primero es el conjunto formado por estos dos vectores. ¿Qué tendría que plantear yo acá? A ver, ¿cómo lo haría? El 0, o sea, el vector nulo es igual a alfa por, bueno, el primer vector más beta por el segundo vector. Exacto. Si yo quiero ver si un conjunto es LI o es LD, lo primero que tengo que hacer, porque la definición me lo indica, es plantear al nulo del espacio como combinación lineal de ellos. Y ver si la solución es única o no. Si hay una única manera de escribirlo o no. Esa es lo que me dice la definición. Entonces, en este caso, ¿sobre qué espacio grandote estamos trabajando? R2. R2. ¿Y cuál es el nulo de R2? El vector nulo. El vector nulo, pero es 0, 0, ¿no es cierto? Sí, bien. Perdón. Entonces, no, está bien. Entonces, lo que yo voy a hacer es voy a suponer que al vector nulo del espacio, que en este caso particular es el 0, 0, voy a suponer que lo puedo escribir como alfa por el 1, 3, que es el vector que me dieron, más beta por el 1, menos 1. Y pregunta, para que sea LI, ¿qué debería pasar? Porque eso es importante que lo tengamos en claro.
para que sea LI estos dos vectores, ¿qué debería pasar? Que solamente alfa y beta sean 0. Exacto. Y si encuentro algún alfa o algún beta distinto de 0, ya serían LD. ¿Está bien? Entonces lo que hago, como hice antes también cuando generaba y todo, veo cuando esto se cumple. Fíjense que acá me queda que el vector 0, 0 es igual a, y acá puedo sumar estos dos vectores para obtener un único vector. Entonces la primer componente de la derecha me queda alfa más beta. ¿Está bien? Alfa más beta. Y la segunda componente de esta cuenta me queda 3 alfa menos beta. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué me sirvió esto? Porque bueno, si yo quiero que esto se cumpla, este par tiene que ser igual a este par. Por lo cual de acá puedo armar un sistema asociado, y es que esto significa que la primer componente del primer par, que es 0, tiene que ser igual a alfa más beta, y 0, que es la segunda componente de este par, es igual a la segunda componente de este par, que es 3 alfa menos beta. ¿Está bien? Y ahora, ¿qué hago? Resuelvo este sistema, porque acá me quedó un sistema de ecuaciones. Pero es importante leer lo siguiente. Que este sistema tenga solución, me va a dar los alfa y beta que necesito acá. Para eso resolvemos el sistema, ¿está bien? Entonces, pregunta. Si yo quiero que el conjunto sea LI, o si el conjunto fuera LI, ¿qué debería pasar con este sistema de ecuaciones? ¿Cuántas soluciones debería tener? Una sola. Una sola. ¿Si contar el 0? No, contando el 0, contando el 0. La solución es la trivial, ¿verdad? Una sola. Y si este conjunto formado por estos dos vectores fuera LD, ¿cuántas soluciones debería tener este sistema? Más de una. Más de una. Sería compatible indeterminado porque es homogéneo, ¿está bien? Entonces, ¿qué hago? Armo el sistemita, no hace falta, casi lo pueden resolver a ojo, quiero decir, despejando por sustitución, lo hacen. Yo, como una manera genérica de hacerlo, voy a plantear la matriz ampliada, eso siempre sirve y es ordenado, ¿está bien? Pero bueno, resuelvan el sistema que ustedes crean conveniente o les resulte más fácil, ¿está bien? Entonces es 1 de alfa, 1 de beta, 0 término independiente. La segunda ecuación, 3 de alfa, menos 1 de beta, perdón, 0. Escalono, ¿está bien? Cuando yo escalono, la fila 1 la dejo tal cual, no la toco, y multiplico por menos 3 la fila 1 y sumo. Acá me queda 0, menos 3 por 1 menos 3, acá me queda menos 4, 0. ¿Está bien? Lo paso otra vez a sistema porque ya está escalonado para resolver, y me quedó alfa más beta igual a 0, y menos 4 beta igual a 0. Y resuelvo. ¿Cuánto me quedó beta entonces, sí o sí? 0. 0. 0. Voy con el beta igual a 0, y me queda que alfa es 0 sí o sí, ¿verdad? Entonces resulta que llegué a que sí o sí, no encontré otra posibilidad, este alfa original y este beta original sí o sí tienen que ser 0. No hay más soluciones que la trivial. Entonces, ¿qué podemos decir? Que es linealmente independiente. Exactamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo existe una única solución? ¿Está bien? Entonces puedo decir que el conjunto formado, que le llamé M ahí, ¿no? Pero el conjunto formado por el 1, 3 y por el 1 menos 1 es linealmente independiente. ¿Está bien? Esta I, acuérdense que es la abreviatura de independiente. ¿Está bien? Porque hay una única manera de escribir el nulo como combinación lineal de esos dos vectores que están acá. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Sí, Vale. profe. Bueno, vamos a ver otra cosa que no sean DR2 y DR2 y R3, que es más fácil plantear. Supongamos que ahora yo quiero saber si este conjunto es LI o LD. Lo mismo. Primero que nos tenemos que preguntar es, ¿cuántos elementos tiene este conjunto que estoy marcando acá?
¿Cuántos elementos tiene? 3. 3, ¿verdad? 1, 2 y 3. Perfecto. ¿Cuál es el espacio que estoy considerando? ¿Cuál les parece que es el espacio que estoy considerando acá? P3. P sub 3, porque la máxima potencia que encuentro de X es 3 y son todos polinomios, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cuál es el nulo de P sub 3? ¿Cuál es el polinomio nulo? Bueno, ya lo dije, se dan cuenta, ya lo dije. ¿Cuál es el nulo del espacio P sub 3? Es, que ya lo dije, el polinomio nulo. Exactamente. Entonces, si yo quiero averiguar si estos tres vectores son LI o LD, ¿qué tengo que plantear? Que sean iguales al polinomio nulo. O sea, tengo que plantear al polinomio nulo como una combinación lineal de ellos tres, ¿verdad? Entonces, una combinación lineal de ellos tres sería alfa por x cubo menos 2x cuadrado, ¿está bien? Más beta por 2x cubo, fíjense si me equivoco yo, al ir copiando, menos 4x cuadrado más 1, más gamma, que es por el último polinomio, que es 1. ¿Está bien? Profe. Sí, decime. ¿Acá no podés sacar el primer término o el segundo por ser combinación lineal? Bueno, ahora vamos a ver eso. Primero planteémoslo por definición. En vamos a ver que sí, ¿está? Está perfecta la pregunta. Ahora, como este de acá, vos te diste cuenta que ¿cuál es combinación? A mí se me cortó un poco, si te escuché trabado. No, que sí se corta esto. ¿Cuál es combinación lineal de cuál? De estos tres que te diste cuenta. ¿El primero o el segundo? Sí, o sea, el segundo por ahí es como una suma, ¿no? Entre este y este, ¿no? Claro, sería 2 por el primero y 0 el tercero. Exactamente. Entonces, lo que vos podés decir por el teorema anterior es que lo que me genera M, que son estos tres, van a ser lo mismo que lo que me genera el primero y el tercer polinomio. Eso hasta ahora es lo único que puedo decir por el teorema anterior. ¿Está bien? Lo que va a pasar ahora es que justamente como un polinomio es combinación lineal del resto, lo que voy a poder decir es que el conjunto va a ser LD, linealmente dependiente. Y es una propiedad que vamos a ver en un segundito. ¿Está bien? Pero por ahora lo voy a probar, o voy a ver si es LI o es LD, por definición. Por ahora lo voy a hacer por definición, ¿sí? Pero, como dijo su compañero, si nos damos cuenta que un polinomio es combinación lineal del resto, lo que yo voy a poder asegurar, antes de hacer cuentas, ni de demostrarlo por definición, es que este conjunto M va a ser LD, porque uno de los de adentro depende del resto. ¿Está bien? ¿Sí? Pero esa es una propiedad que vamos a ver ahora en un segundito, ¿sí? Por ahora lo quiero demostrar por definición para que se entienda la definición de plantear cuándo algo es LD o LD. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo hago acá? ¿Qué hago acá? Para saber quién es alfa, beta y gamma y para saber si hay una única solución, esto tiene una única solución, que es la nula, o hay un montón. ¿Qué hago? ¿A alguien se le ocurre que puedo plantear acá? Un sistema de ecuaciones. Armar un sistema, y para eso, ¿qué tengo que hacer entre estos tres polinomios que tengo acá? Igualarlos a 0. Sumarlos, ¿está bien? Porque acá tengo la suma de tres polinomios. Entonces, para poder plantear un sistema, yo lo primero que tengo que hacer es sumar estos tres polinomios y que me quede un polinomio solo, ¿está bien? Y después, como es cuando este polinomio es igual al polinomio nulo, bueno, ahí igualo coeficiente a coeficiente, ¿está bien? Pero el sistema no sale de cualquier lado. El sistema sale que yo acá tengo tres polinomios sumados, entonces lo voy a sumar y voy a dar la respuesta a esa suma, ¿está bien? Y una vez que lo sume, voy a decir, bueno, ya me quedó la suma.
¿Cuándo es igual al otro? Y ahí igualo coeficiente a coeficiente, y sí se me va a armar un sistema. Pero el sistema se arma porque yo, digamos, igualo un polinomio con otro. Y hasta ahora, del lado derecho, no tengo un solo polinomio, tengo 3. ¿Está? Entonces lo que hago es sumar esos polinomios. Cuando yo sumo, tengo que sacar factor común x cubo y juntar las x cubos. ¿Cuántas x cubos hay acá? Si yo sumo todo esto. 2. Porque, ¿qué sería, no? Sería, a ver, sería esto y esto. ¿Cómo lo juntan si ustedes suman polinomios? Sacan factor común, x cubo, y ¿qué me queda? Alfa más 2 beta, ¿o no? Sí. ¿Se ve eso? ¿Sí? Entonces lo que me quedó acá es alfa más 2 beta. Ese es el coeficiente de x cubo. ¿Está bien? Más, ahora junto las x cuadrado. ¿Cuál es el coeficiente de x cuadrado? Acá me queda menos 2 alfa, ¿lo ven? Porque hago la distributiva, ¿no? Menos 2 alfa Menos 4. y menos 4. Entonces acá me quedaría menos 2 alfa, menos 4. Perdón, menos 4 beta, ¿no? Menos 2 alfa, menos 4 beta. Y ahora el término independiente. Este no hay, acá no me aporta nada. Acá me queda beta, porque distribuyo, beta más gamma me quedaría. Entonces el término independiente es beta más gamma. ¿Está bien? Entonces ahora sí digo, bueno, a ver, la suma de toda esta cosa me dio este polinomio. ¿Cuánto este polinomio es igual al nulo, que es lo que yo quiero? Cuando son iguales coeficientes a coeficientes. Entonces acá, el sistema que se me arma es que alfa más 2 beta, ¿cuánto tiene que valer? Para que todo sea igual al polinomio nulo. 0. 0. Entonces alfa más 2 beta tiene que ser 0. Bárbaro. Pero lo que acompaña a x cuadrado también tiene que ser 0. Entonces menos 2 alfa menos 4 beta tiene que ser 0. Y también el término independiente de acá tiene que ser 0. El término independiente de ahí es beta más gamma, tiene que ser 0. Entonces recién ahí armo un sistema. Y ahora lo que voy a hacer es resolver este sistema como saben resolverlo de álgebra y geometría 1. Y bueno, si ese sistema tiene una única solución, este conjunto será LI. Y si este sistema tiene muchas soluciones, es porque al 0 hay de muchas maneras, se los puedo escribir como combinación lineal de estos 3, y el sistema será LD. Entonces ahora lo único que hago es lo paso a matriz ampliada y opero. Acá me queda 1, 2 de beta, 0 de gamma y 0. Acá me queda menos 2 de alfa, menos 4 de beta, 0 de gamma y 0. Y acá me queda 0, 1 de beta, 1 de gamma y 0. Y escalona. A ver, ¿qué operación elemental hago para que se me anule este elemento? 2 F1 más F2. Pero ahí dice, o sea, como que nos queda combinación lineal. Claro, o sea, hago 2 por fila 1 y se la sumo a fila 2. ¿Está bien? Hago 2 por fila 1 y se la sumo a la fila 2, y eso se lo pongo a la fila 2. Entonces me queda 0, 2 por 2, 4, más menos 4, 0. Acá me queda 0 y acá me queda 0. Y acá me queda 0, 1, 1, 0. ¿Está bien? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó con este sistema? Se hizo compatible indeterminado. Compatible indeterminado. No es porque se me anuló la fila, que me quedó compatible indeterminado, sino porque la cantidad de filas, acá el rango de A es 2, porque hay filas no nulas, el rango de la ampliada es 2, pero la cantidad de incógnitas son 3, alfa, beta y gamma. Entonces, no es porque se me anuló una fila nomás, sino porque los rangos son menores al número de incógnitas. Entonces lo que me quedó es sistema compatible indeterminado. Eso significa que hay muchas soluciones, ¿está bien? Esto implica que hay infinitas soluciones. ¿Qué significa entonces? Si hay muchas soluciones, no está solamente la nula. ¿Cómo es este conjunto? ¿LI o LD? LD. LD. Entonces, por lo tanto, M, que era el conjunto formado, bueno,
ya que estoy, lo tengo que escribir acá. X cuadrado. Acá estaba 2x cubo menos 4x cuadrado. Y acá estaba más 1. Y acá el 1. Este conjunto es linealmente dependiente. ¿Está bien? Y como observación, vamos a poner lo que dijo su compañero, que está buenísimo. Él se había dado cuenta al principio de todo, se dio cuenta que el polinomio del medio, podría haber sido otro también, pero bueno, el polinomio del medio lo podía escribir como combinación lineal de los otros dos, o sea, dependía de los otros dos, ¿está bien? Entonces el polinomio del medio, que era 2x cubo menos 4x cuadrado más 1, él dijo que lo podía escribir como 2 veces el polinomio primero, que el polinomio primero era x cubo menos 2x cuadrado, más, ¿cuántas veces el último? Una. Una, más 1. O sea, más una vez el 1, si quieren. El 1. Bien. Entonces lo que pasó acá es que uno de estos polinomios era combinación lineal de esos dos. Bueno, esto no es casualidad. Lo que vamos a demostrar ahora es que en un conjunto, cada vez que yo tenga que un vector es combinación lineal del resto, ese conjunto es LD. Es otra manera equivalente a la definición a saber si un conjunto es LD o no. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, eso lo vamos a ver ahora en una propiedad muy importante, ¿está bien? Si yo quisiera saber si el conjunto S, formado por x cuadrado menos 2x cuadrado y 3x cubo, es LI o es LD, ¿qué me podrían decir? Si, créanme la proposición de ahora, créanmela y después la vamos a probar en LD. Es LD, porque se dan cuenta que ¿quién es combinación lineal del resto? Los dos del primero. El último no, porque es un cubo. Como antes lo había cambiado, había dicho que era cuadrado. Sí, es verdad. Por eso perdón. pensé que eso. Es que justo elegí los mismos ejemplos, no tenía nada que ver con el anterior, yo lo puse, pero bueno, me quedó así. Por ejemplo, el polinomio menos 2x cuadrado lo puedo escribir usando como combinación lineal del primero, ¿está bien? Entonces, eso nos va a decir, o con la proposición que vamos a ver ahora, vamos a poder decir que este conjunto es LD. ¿Está bien? Y no va a hacer falta hacer toda esta cuenta si uso esta propiedad. ¿Está bien? No va a hacer falta hacerlo por definición. Entonces, por supuesto que me ahorro un montonazo de cuentas. Y por eso me sirve. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ir ahora a las propiedades de los conjuntos linealmente independientes y de los conjuntos linealmente dependientes. ¿Sí? Una es la que me dijeron recién. Primero lo vamos a ver para dos vectores. ¿Sí? En vez de para muchos, lo vamos a ver para dos propiedades. Después lo vamos a generalizar. Una de las propiedades sumamente importantes, después con otro color, es que si yo tengo dos vectores de un espacio cualquiera, ¿esos vectores van a ser linealmente dependientes? Sí, solo sí. O sea, ¿qué significa eso? Que es equivalente que sean linealmente dependientes a que uno lo pueda escribir como combinación lineal del otro, o a B2 lo pueda escribir como combinación lineal de B1. ¿Está bien? O sea que, si son LD, dos vectores, uno tiene que depender del otro. ¿Está bien? Eso es lo que me dice esta propiedad, que es la misma que dimos recién, nada más que bajada al caso de dos vectores solamente. ¿Sí? ¿Pero por qué lo hago primero con esto? Porque quiero que lo vean gráficamente. ¿Sí? Supónganse que estemos en R2 o en R3, que ustedes ahí saben graficar y saben cómo son los vectores. ¿Está bien? Supónganse que use a este y que B sea este. ¿Qué pasa acá? Estos dos vectores, uno, ¿es combinación lineal del otro o no? Si yo los grafico de esta manera. ¿Qué les parece? Profe, son paralelos. ¿Cómo? Que me ladren los perros acá. ¿Qué? Yo dije que eran Sí, porque paralelos.
Son paralelos, ¿verdad? Y cuando son paralelos, ¿qué significa? Es porque a uno lo puedo escribir como un múltiplo del otro, ¿verdad? O sea, tengo esto, ¿o no? ¿Sí? Sí, sí. Sí. En este caso, qué sé yo, B es 2 veces B es 2 veces U, por ejemplo, por decirte, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me dice este? Que si yo tengo un vector que lo puedo escribir usando el otro, como combinación lineal del otro, si tengo un vector que es múltiplo del otro, entonces por esta propiedad, ¿qué es lo que puedo decir yo? ¿Que ese conjunto de vectores es LI o es LD? Es LD. Es LD. LD, porque cada vez que tenga un vector que es un múltiplo de otro, el conjunto formado por ese par de vectores es LD, es lo que me dice esto, que es lo mismo, una cosa que otra. ¿Está bien? Entonces, en R2 y en R3 se ve la linealidad, digamos, porque cuando uno lo puedo escribir como combinación lineal del otro, en R3 en R2 es que sea un múltiplo, no más. Entonces este conjunto es LD, porque uno depende del otro. A uno lo puedo encontrar usando los otros. ¿Está bien? Eso quiere decir, si vamos a la definición, ¿qué significaría? Que al nulo, perdón, lo puedo escribir de más de una manera como combinación lineal de U y de B. ¿Está bien? ¿A alguien se le ocurre cómo al nulo lo puedo escribir de más de una manera como combinación lineal de U y de B? O sea, usando U y B. Supongamos acá que B es el doble de U, ¿eh? 2 por U menos B y 1 medio de B por U. Exacto. Si yo hago 2 veces U y le resto B, que el resto es para el otro lado, me queda el vector nulo. ¿Está bien? Entonces, ¿eso qué significa? Que cumple la definición de que es LD, de que estos dos vectores son LD. ¿Está bien? En cambio, si yo tuviera en R2 o en R3, si quieren, un vector U y un vector B, en este caso, U no es múltiplo de B, ni B es múltiplo de U. O sea, no dependen uno del otro, ¿está bien? Entonces, según esta proposición, estos dos vectores van a ser linealmente independientes, ¿está bien? Porque es imposible, si vamos a la definición de LI, ¿qué me dice? Que es imposible obtener al nulo como un alfa por U más un beta por B, sin que el alfa y el B sean cero. Tienen que ser cero sí o sí, si no, no puedo anular nada, no se me forma nunca el nulo, ¿está bien? Entonces, en este caso, gráficamente podemos ver cuando dos vectores son LD o dos vectores son LI. Y ahora vamos a hacer la demostración formal. ¿Por qué? Porque la definición de LD o LI no es que uno sea combinación lineal del otro, esta es una propiedad. La definición de LI o LD es la que dimos antes. Es que si al nulo lo puedo escribir de una única manera, como combinación lineal de los vectores, entonces el conjunto de vectores es LI. Y si hay más de una manera, es mostrar esto. Fíjense que hay que demostrar un sí, solo sí. Solo sí, ¿qué hay que hacer? Suponer. Profe, se le está cortando. Sí, se le cortó cortó varias veces. A ver. Cuando empezó a explicar la parte de la demostración, ahí se le empezó a cortar. Bien. Entonces empezamos con la demostración. Vamos a demostrar esto analíticamente, ¿sí? Entonces yo tengo que demostrar un sí solo sí, decía. Entonces tengo que ver que si tengo dos vectores LD, voy a suponer que dos vectores son LD, y voy a llegar a demostrar a que o bien B1 es un alfa por B2, o bien B2 es un múltiplo de B1. Eso por un lado. Y después tendría que demostrar que si supongo esto, entonces los vectores son LD. ¿Está bien? La ida y la vuelta. Entonces vamos a suponer que dos vectores son LD. Pregunta, por definición, que es lo único que tenemos para agarrarnos hasta ahora. ¿Qué significa que dos vectores sean LD, por definición? Que existen combinación lineal. nulos. ¿No? ¿Vamos a la definición? ¿Vamos más atrás? Siempre hay que repasarla, no importa. Ahora la estamos recién viendo, ¿no? Pero las definiciones siempre vuelvan para atrás, para la carpeta, bueno, ahora tienen slides o PDF, qué sé yo.
pero para repasar la definición. ¿Qué significa que un vector sea LD? Significa que cuando yo escribo nulo como combinación lineal de esos dos vectores, hay algún escalar que no es el nulo. Eso significa que es LD. ¿Está bien? Esa es la definición. O sea que lo que me dice es que al nulo no lo puedo escribir de una única manera como combinación lineal de B1, B2 y Bn, sino que lo puedo escribir también usando escalares que no sean el nulo. ¿Sí? Esa es la definición de LD. Entonces, cuando yo parto de que un vector es LD, y bueno, lo único que sé es que cumple la definición de LD. Y la definición de LD es que si yo al nulo lo escribo como combinación lineal de ellos dos, fíjense que acá puse B1, B2 y acá puse B y U. Perdón. O sea, tendría que ser B y U en los dos. ¿Está bien? Entonces, si al nulo lo escribo como combinación lineal de ellos, alguno, o alfa es distinto de 0, o beta es distinto de 0, si esto es LD. ¿Sí? O sea, tiene que haber alguno distinto de 0. ¿Está bien? Pregunta. O sea, si es LD, es verdad que existen, acá me faltó el existe, pero existen algún alfa, o alfa es distinto de 0 o beta es distinto de 0. Puedo encontrar una combinación lineal de esa manera. ¿Y para qué me sirve eso? Si yo quiero llegar a que uno es múltiplo de otro, o el otro es múltiplo de uno. ¿Para qué me sirve que alguno de estos alfa, beta sea 0? Sea distinto de 0, perdón. ¿Me escuchan? ¿O me fui? No, sí, se escucha. Sí, se escucha. Se escucha, se Sí, escucha. se escucha, profe. Ah, están pensando. Supónganse que alfa es distinto de que alfa si llegar es a esto. Profe, ¿se le cortó? Sí. Un poco ahí. Sí, se le cortó. No, me parece que estamos pensando, que no es que se cortó, ¿eh? O sea, yo lo que dije es que estos dos vectores son LD. Entonces, hay una combinación lineal no nula, o sea, con alfa distinto de 0 o beta distinto de 0. Pero si yo quiero llegar a demostrar esto, a que un vector es múltiplo de otro, o el otro es múltiplo de 1, ¿para qué me sirve que alfa sea distinto de 0, supónganse? No se les Lo único que se me ocurre es para afirmar que es LI. que sea linealmente dependiente. Pero si yo quiero llegar a, suponete, B igual a un múltiplo de U, y sé que alfa es distinto de 0, ¿qué podría hacer para llegar a B igual a algo? A ver, si suponemos que alfa es distinto de 0, ¿no podría despejar B si alfa es distinto de 0? Está difícil la cosa. Está difícil la cosa. Yo ya me perdí, profe. O sea, es la demostración, chicos, pero tienen que, en la demostración, son importantes porque usan las definiciones. Y ustedes algo que por ahí nunca miran son las definiciones, sino miran solamente la cuentita y el mecanismo, digamos, y hacerlo mecánico, pero eso no sirve a entender un concepto, ¿está bien? Entonces, tenemos que intentar en las demostraciones, más allá de que no sea lo más importante para ustedes que son de ingeniería las demostraciones, me ayuda un montón a entender el concepto, ¿está bien? Y a poder usarlo y después a poder aplicarlo en otras cosas, ¿está bien? Porque si yo no sé qué quiere decir ser LI, mal lo voy a poder aplicar en un problema después, digamos, ¿está bien? Entonces, sí. Profe, hay una compañera en el chat, estaba diciendo dice? cómo hacerlo. Bien, o sea, estamos de acuerdo que parto de un conjunto que es LD, de dos vectores que es LD, y quiero llegar a demostrar a que uno es un múltiplo de otro o al revés. Eso es lo que quiero llegar a demostrar. Entonces, yo digo, si el conjunto es LD, es porque alfa por B más beta por U es igual al nulo, y alfa es distinto de 0 o beta es distinto de 0, porque es LD el conjunto, hay más de una solución, ¿está bien? Entonces, puedo encontrar una combinación lineal en la que no los dos tengan que ser 0 sí o sí, ¿está bien? Entonces, si suponemos alfa distinto de 0... Profe. Sí. Yo no entiendo por qué puso B y U.
No, porque ahí lo dije que me confundí. O sea, acá sería, creo que trabajé... listo. Pero B1 es B y B2 es U. Perdón ahí, ¿sí? Pero me confundí cuando tipié. Claro, sí, no pasa nada, no entendía, ¿no? Claro, no, está bien, porque yo me cambié las letras acá, perdón, no debería haberlo hecho, pero bueno, se me pasó. Entonces, lo que voy a hacer es despejar, chicos. El alfa distinto de 0 me sirve porque yo podría pasar beta por U restando para este lado, y si alfa es distinto de 0, ¿qué puedo hacer ambos miembros? Dividir por alfa. Si no, no podría dividir por alfa. ¿Está bien? Pues no se puede dividir por un número que sea 0. Entonces, si alfa es distinto de 0, yo puedo despejar esto y acá me quedaría menos beta por alfa sobre U. ¿Sí? Acá también me comí un menos. ¿Está? Y entonces, ¿a qué llego? A que beta es un múltiplo de U. Y ya llegué a esto. Llegué a que un vector es un múltiplo del otro. ¿Está bien? Eso pasaría si alfa es distinto de 0. Y si supongo beta distinto de 0, que es lo otro que puede llegar a pasar, ¿qué pasa si beta es distinto de 0? ¿A quién podría despejar acá? A alfa. No, alfa. Puedes pasar Alfa es un número. Restás, ¿A quién podría despejar si beta es distinto de 0? Alfa B y despejas U. Despejás U, claro, ¿sí? El alfa beta lo paso restando para este lado y el beta lo divido porque es un número. ¿Está bien? Entonces, acá otra vez el menos, porque hice copy-paste, y me queda que U es un múltiplo de B. Entonces, a lo que llegué es que partí de que el conjunto era LD, y si era LD, alguno de estos tenía que ser distinto de 0, los podía encontrar distinto de 0, y eso me servía para demostrar de que un elemento tenía que ser múltiplo del otro, porque lo podía despejar. ¿Está bien? Entonces, lo que demostramos para acá es la ida. ¿Qué significa la ida? De que si es LD, tiene que pasar esto sí o sí, de que uno de los vectores es múltiplo del otro. ¿Está bien? Eso es lo que demostramos hasta acá. Ahora vamos a la vuelta. Vamos a suponer que un vector es múltiplo de otro, y quiero llegar a demostrar que B1 y B2 son LD. ¿Está bien? Pero fíjense que si yo supongo por hipótesis que B1 es un múltiplo de otro, con alfa distinto de 0 acá, entonces, ¿qué hago? Lo paso restando, entonces me queda B1 menos alfa por B2 igualado al nulo, porque pasé todo esto, lo pasé restando para la izquierda. Pero miremos esto. ¿Qué es esto? Una combinación lineal de B1 y B2 igualada al nulo. Pregunta, ¿me pueden decir, viendo esta combinación lineal y sabiendo que existe, si B1 y B2 son LI o LD? ¿Qué les parece? Son LD, porque tenés un coeficiente que es distinto del nulo. Exacto. Tengo el nulo escrito como combinación lineal de ellos dos y el coeficiente de B1 es 1. Es distinto de 0. Entonces, como hay un coeficiente que no es nulo, no todos los alfas son nulos, entonces eso significa que este conjunto es LD. Y ya está. ¿Sí? Entonces, lo que demostramos es que un conjunto de dos vectores es LD, que sea LD, es equivalente a que uno de esos vectores sea múltiplo del otro. Eso es lo que acabamos de demostrar y lo vamos a usar, pero millones de veces esto, ¿sí? En realidad vamos a usar el teorema, esta proposición, que fíjense que cuando lo pongo de otro colorcito es porque es importante. Y no sé si no le puse, sí, le puse importante, fíjense. ¿Qué es lo que habíamos visto en el ejemplo recién? Que esta propiedad A, que es la generalización de la de recién, por eso la dejo a esta como ejercicio, porque es lo mismo, la demostración es igual a la de recién, pero para n vectores, ¿está bien? Fíjense que lo que me dice esta proposición es que un conjunto va a ser LD, va a ser equivalente a que al menos uno de ellos sea combinación lineal del resto, ¿está bien? Que era lo que vimos nosotros en el ejemplo de recién. En el ejemplo de recién, en la pizarra acá, nosotros este conjunto, alguien se dio cuenta, un compañero de ustedes, que el del medio era combinación lineal de los otros dos. Entonces yo con eso y la propiedad que di ahora, puedo asegurar que eso equivale a que el conjunto sea LD. Y no tengo que hacer la cuenta por definición a ver si es LD o LI. Ya está, se cumple esa propiedad,
Entonces esa propiedad me dice que si hay uno que es combinación lineal del resto, ese conjunto es LD y ya está. ¿Está bien? Entonces, ¿se entiende lo que dice esta propiedad? Sí, sí. ¿Sí? Es muy importante porque ahorra millones de cuentas. Muchísimas. Profe, a mí tengo una duda con respecto a eso de que, por ejemplo, alfa, o sea, uno de los Cuenta los dos. ahorros. ¿Sí? Entonces está buena la propiedad y la vamos... Sí. ¿Se escucha? ¿En la demostración decís vos? Claro, tengo duda de que si uno va a ser 0 y otro no, el otro, ¿qué tendría que ser el vector nulo para que le parezca el vector nulo? Claro, claro, por eso es como que no tiene mucho sentido poner al alfa 0, ¿está bien? A ver, ¿dónde fui? Me fui para atrás, me refui. Acá no tiene mucho sentido, si uno es 0, solamente tengo los vectores nulos, ¿está bien? Pero justamente vamos a ver ahora que cualquier conjunto que tenga el vector nulo es LD, es linealmente dependiente siempre. Esa es otra manera de poder encontrar conjuntos LD de manera fácil, ¿está bien? Entonces, lo primero que vemos, y esto sí es una caracterización, ¿qué significa eso? ¿Que significa lo mismo? Que si un conjunto es LD, entonces uno de los elementos de acá adentro es combinación lineal del resto. Y si, por otro lado, se dan cuenta que uno de los elementos de acá adentro es combinación lineal del resto, van a poder asegurar que ese conjunto es LD. O sea, eso es un ida y vuelta, ¿está bien? Eso es lo que me dice este teorema con este sí solo sí. ¿Está? Eso por un lado. ¿Sí? Y lo que me decías recién, con lo del alfa igual a 0, es esta propiedad, que dice que cualquier conjunto finito que contiene al nulo es siempre linealmente dependiente. ¿Está bien? Entonces, si yo le doy un conjunto de polinomios, y le digo, bueno, está el polinomio x cuadrado, está el polinomio x cubo, y está el polinomio nulo, y les pregunto, ¿es LD o es LI? Sin hacer cuentas, ¿qué me pueden decir ustedes por esta propiedad? LD. Es LD, listo, y no hago cuentas, no lo planteo por definición porque no hace falta. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Profe, una pregunta. Sí, decime. ¿Es LD porque, por ejemplo, al nulo se lo puede expresar como los otros por 0, o no? Claro, o sea, ahora iba la demostración porque es muy sencillo, digamos, acá, ¿sí? Pero tiene, no, pero está perfecto lo que preguntás. La idea es que, digamos, el alfa ese, cuando yo tengo un vector que es el nulo, el alfa que le pongo acá al lado, le puedo poner 3, 20, 80, que si yo lo multiplico por el nulo va a seguir siendo el nulo, ¿está bien? Entonces, la idea de la demostración es que si yo parto de un conjunto finito, pero supongo que uno de ellos, que le llamé B sub I, pero es uno de estos de acá, es el nulo. Fíjense, ¿cómo puedo demostrar que este conjunto es LD? Porque puedo, por lo menos, considerar esta combinación lineal. Al nulo, yo lo puedo escribir como 0 por el primero, más 0 por el segundo, más 0 por el tercero, más 3 veces B sub I era el nulo, acuérdense que era el que era nulo, más, y acá este es un 0, 0 por Bn, anduve re bien con las slides hoy, este es un 0. Entonces, cuando hagan toda esta cuenta, ¿qué les da hacer 0 por B1, más 3 por BI, más 0 por Bn? ¿Qué les da toda esta cuenta? El vector nulo. El vector nulo. Quiere decir que al nulo lo puedo escribir como combinación lineal de estos n vectores, pero hay un escalar que no es nulo. Acá le puse 3, le podría haber puesto 20, 80, 90. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay más de una manera de escribir al nulo como combinación lineal de estos. Y entonces, ¿cómo es este conjunto de vectores? ¿LI o LD? LD. LD, ¿está bien? Porque si uno de estos vectores es el nulo, eso me habilita que el escalar que yo tengo acá lo puedo elegir de la manera que quiera, que esto siempre me va a seguir dando el nulo, ¿está bien? Entonces este es un conjunto LD, ¿sí? Entonces, para acordarse, que ya lo van a poder usar en la práctica, cada vez que ustedes tengan un conjunto que tiene al nulo adentro, listo, ese conjunto es LD por esta propiedad,
¿Está bien? Bueno, y otras propiedades interesantes son que si tengo un conjunto LI, cualquier conjunto que esté adentro de ese va a seguir siendo LI. ¿Está bien? Esa es otra propiedad que se puede usar. Y que cualquier conjunto que contiene a un LD es LD. ¿Está bien? Esta demostración la dejo como ejercicio, piénsenla, y al que no se le ocurra, porque usa un teorema anterior que vimos, o una propiedad anterior, que les dije que era importante, traten de hacerla, ¿sí? Y si no se les ocurre cómo, me la preguntan por el foro de consultas, ¿está? No hay problema. Profe, ¿puede Sí. volver un cachito a la anterior, a la diapositiva anterior? Sí, acá. Sí. Gracias. ¿Estamos? Sí. Ah, bueno, listo. Profe, una consulta. ¿Estas propiedades hay que demostrarlas en parciales y cosas así? En finales pueden llegar a entrar, ¿está bien? Ah. O sea, las demostraciones que yo dejo como ejercicio, algunas yo se las doy y les voy a decir, no la estudien para el final, pero sí les doy la idea para que podamos, digamos, entender los conceptos y para que sepan de dónde salen. Algunas vamos a ver de ese estilo, digamos, pero yo les digo cuáles pueden llegar a entrar o cuáles no, ¿está? Las que salen de la definición y son cortitas, ese tipo de demostraciones sí pueden entrar. Las que son muy artificiosas y rebuscadas, no hace falta. O sea, lo importante es que sepan usar el teorema, ¿está? Claro, pero por ejemplo, yo estoy haciendo un ejercicio y tengo que usar una propiedad. ¿La tengo que demostrar ahí o va a haber un inciso que diga demostrar tal propiedad? Claro, para el parcial van a poder usar todas estas propiedades. Sin ningún problema. Ah, buenísimo. Sin ningún tipo de problema. La enuncian o dicen cuál es y ya está. No hay problema, ¿sí? Perfecto. Para el final puede ser que le pongamos demostrar que cualquier conjunto que contiene un conjunto LD es LD, por ejemplo. ¿Sí? Pero para final porque es más teórico-práctico. Ahora nos vamos a concentrar en entender lo que dicen las propiedades y en poder usarlos en ejercicios concretos o en problemas concretos. ¿Está bien? Bien, gracias. Sí, lo que van a tener que demostrar, por ejemplo, cosas como en el práctico, ver si un conjunto es subespacio vectorial o no. Ese tipo de cosas que está en el práctico también puede llegar a entrar en el examen parcial, ¿está bien? Claro, sí. Esos ya son más ejercicios de los que venimos haciendo. Claro, exacto. Profe, una consulta, no sé si lo habían dicho ya o no, que no lo recuerdo. Es que si para el parcial va a ser todo como en forma tarea. No sé si va a ser tarea o cuestionario, pero el tema es que van a tener que resolver ustedes en una hoja y adjuntar seguro. Puede ser que lo pongamos tipo cuestionario, tipo tarea, no sé, pero que va a haber ejercicios de desarrollo 100% seguro. ¿Está? En el cuestionario, que es para coloquio, que se toma una semana antes del examen, es el cuestionario. Cuestionario, multiple choice. ¿Sí? Pero lo que es parcial es con resolución de desarrollo. Bien, y una propiedad que por ahí vamos a demostrar más adelante, pero la vamos a demostrar, es que fíjense que está buena en el sentido de que también me permite deducir si hay ciertos conjuntos que son LD sin hacerlo por definición. Muy bien. El micrófono. Lo que me dice es que si tengo B1 y BR vectores, es un conjunto de vectores en Rn, ojo que acá estamos en Rn, y R, o sea, la cantidad de vectores es más grande que N, entonces ese conjunto directamente es linealmente dependiente. No tengo que hacer cuenta. Se trabó. ¿Se trabó otra vez? Sí, no sé si a todos, pero como que se dejó de presentar y ahí se volvió a volver a presentar. Ahora. Yo la vi bien, profe, yo veo la presentación y la escuché bien. Sí. Bueno, ahí igual ahora vemos un ejemplo de esto, ¿sí? Pero esto lo que me dice es que si tengo más de n vectores en Rn, siempre ese conjunto es LD. No tengo que justificarlo por definición, puedo usar esta propiedad. ¿Está bien? Entonces, la demostración la vamos a ver más adelante, pero la vamos a ver. Después la vamos a ver para un caso más genérico, digamos, que Rn. Y, por ejemplo, si yo tuviera estos conjuntos, fíjense que acá estos conjuntos son subconjuntos de qué espacio grandote estamos considerando acá, en este primer ejemplo. AR2.
de R2. R2, como acá tengo 3 vectores de R2, o sea, más de la potencia esta, este conjunto va a ser LD. Y lo que les voy a proponer a ustedes es que, bueno, es el teorema, lo pueden usar, ya saben que esto va a ser LD, pero justifíquenlo por definición que es LD, pero para practicar eso más que nada, ¿sí? ¿Cómo justificarían por definición que este conjunto es LD? ¿Qué deberían plantear? Podemos plantear el sistema de ecuación y la primera fila se va a simplificar con la última. Claro, pero ¿de dónde vamos a salir? Empecemos por el principio, después lo que se me arma es el sistema, sí, pero ¿cuál es el planteo que tienen que hacer? Primero, para ver si es LD o LI. Para poder expresar al vector nulo. Exacto. Mediante, bueno, la suma de cada vector multiplicado por un escalar. Exacto. Lo primero que tienen que plantear cuando uno dice por definición es plantear al nulo, al 0, 0 en este caso, como un alfa por 2, 2, más un beta por 2 menos 1, más un gamma por 1, 1. Y resolver eso. Por supuesto, eso va a tener aparejado un sistema, y el sistema es de ecuación y me va a dar compatible indeterminado. Entonces eso significa que hay más de una solución, hay más de una manera de escribir al nulo como combinación lineal de estos tres, y entonces va a ser LD. ¿Está bien? Y lo mismo para estos de acá. Estos vectores son vectores de R3, son ternas. Pero como hay 4 vectores de R3, o sea, hay más que 3, entonces por la proposición que vimos acá, podemos decir que este conjunto es LD. ¿Está bien? Y no... Sí, decime. ¿R es la cantidad de vectores? No, la cantidad de... R sí, perdón, acá sí, R es la cantidad de vectores. En este caso R sería 3, en el primer caso, ¿sí? B1, B2, B3, porque tengo 3 vectores. Y acá sería B1, B2, B3, B4. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Bien. Entonces, bueno, estas son propiedades a tener en cuenta porque me facilitan y bueno, me evitan cuentas. Acá lo que hice es un ejemplo de decir, bueno, fíjense porque, está bien, me había olvidado, para usar otra propiedad que vimos. Si este conjunto es LD, ¿qué habíamos dicho antes que lo puse en otro color? Una propiedad que era otra manera de ver cuándo un conjunto es LD. Un conjunto es LD si uno de ellos es combinación lineal del resto. ¿Se acuerdan? Tenía que pasar eso. Si un conjunto es LD es porque uno es combinación lineal del resto. Entonces, en este caso, el 2, 2, el primero, es combinación lineal de estos dos. ¿Sí? Lo puedo escribir como 0 por el primero más 2 por el 1, 1. Entonces, es equivalente decir que un conjunto sea LD a que uno de los de acá sea combinación lineal del resto. ¿Está bien? Entonces, en este caso se cumplió y le encontré quién era combinación lineal del resto. En este caso de acá, en el del X, ¿quién es combinación lineal del resto? El primer término de los otros tres. Exacto. El 1, 1, 1 lo puedo escribir como este más este más este, usando los otros tres. ¿Está bien? Entonces eso significa que este conjunto es LD. Entonces, fíjense que en estos dos casos podemos justificar que estos conjuntos son LD de 3 maneras diferentes ya, con las propiedades que vimos. La primera es por definición. La segunda es diciendo, bueno, un vector es combinación lineal del resto, así que este conjunto va a ser LD. Eso es usando la propiedad que recuadré con otro color. Y la tercera manera de justificarlo es usando esta propiedad. Y decir, bueno, este conjunto es un subconjunto de R2 y tiene más de 2 vectores. Listo, va a ser LD. Cualquiera de las 3 maneras está bien, ¿sí? Está bien justificado. Pero bueno, ustedes tienen que ver cuál es la que encuentran más rápido para hacer menos cuenta. ¿Está bien? Profe, ¿cómo sería esa última propiedad? O sea, ¿cómo se aplicaría? Esta última que dije acá es con la propiedad 6. Es decir, estos 3 vectores son vectores de R2. Acá este R sería R2. Pero tengo una cantidad de vectores que es R más grande que 2. Ah, sí, ahora entiendo. ¿Sí? Profe, ¿podemos hacer más rápido hacer eso antes que hacer las matrices? Pero por supuesto, pero esto solamente lo estamos usando para vectores de Rn hasta ahora. ¿Está bien? Por eso lo que digo
es que ustedes pueden justificarlo de la manera que quieran, ¿está bien? Lo que pasa es que hay veces que van a poder usar la propiedad 6, hay veces que se van a dar cuenta más rápido y usando la propiedad esta de colores, que si uno es combinación lineal del resto, entonces LD. Y hay veces que no van a poder usar ninguna de las dos propiedades y van a tener que hacerlo por definición. Entonces, todas son válidas. Lo que nosotros tenemos que hacer es adaptarla a la situación que queremos resolver y encontrarla más conveniente. ¿Se entiende? Profe, una consulta. Sí. ¿Va a haber alguna vez, o sea, es como algún tipo pero de que no se pueda usar alguna de las otras propiedades que no es la definición? Sí. Que la tengamos que hacer sí o sí por esa, o sea, Sí, por la sí, definición. o sea, seguro. Va a haber ejemplos, sobre todo en las demostraciones lo vamos a trabajar, pero o cuando estemos trabajando con vectores muy genéricos, que no voy a poder usar ni la propiedad, no voy a poder ver si uno es combinación lineal del resto. ¿Por qué? Porque no tengo la forma de los vectores, por ejemplo. No voy a poder usar esto de Rn, ¿por qué? Porque no son vectores de Rn, por ejemplo. Y sí o sí lo voy a tener que hacer por definición. Entonces, ojo, que aunque estas propiedades sean muy cómodas, no siempre las vamos a poder usar. Entonces, la definición hay que tenerla siempre presente. ¿Está bien? Por eso hay que saberse todas las propiedades. Para cortar camino, para cortar cuentas, y la definición hay que sabérsela porque sin la definición hay cosas que no se pueden hacer. ¿Se entiende? Sí, sí, profe, gracias. Bárbaro. Bueno. Ahora vamos a... ¿Por qué hay eco? Vamos a dar un apenitas, porque ahora ya termino, a las 4 tienen corrección, ¿sí? De espacios vectoriales. Solamente para introducir el tema y para que les suene para la clase que viene. Lo que queremos ahora es encontrar, de un espacio vectorial, encontrar bases y dimensiones. ¿Qué van a ser las bases? Las bases van a ser de alguna manera, se lo explico con palabras, ahora vemos la definición formal, pero la base de un espacio va a ser un conjunto en el cual a cualquier vector del espacio lo puedo escribir como combinación lineal de esos vectores de la base, y además lo puedo escribir de una manera única. ¿Está bien? Entonces, como ejemplo, para que entendamos, empezar a introducirnos en el tema, yo tomo este conjunto. Este conjunto, fíjense que son 3 vectores de R2, acabamos de ver que es LD. ¿Está bien? Aparte, ¿pueden encontrar a 1 como combinación lineal del resto acá? ¿Pueden escribir a 1 como combinación lineal del resto? Sí, el segundo por combinación del primero y el tercero. Perfecto. Entonces eso me dice que este conjunto es LD. Acá lo tenemos, ¿sí? Lo que me dijeron, el segundo vector es 2 veces el primero más 1 vez el segundo. Entonces, ¿qué pasa? El subespacio generado por estos 3 vectores, por una propiedad que vimos hoy al principio de la clase, va a ser lo mismo que el subespacio generado por, y lo saco al vector que no me aporta nada, que es combinación lineal del resto. ¿Está bien? Va a ser lo mismo que el vector generado que el generado por estos dos. Pregunta, a ver si se dan cuenta a ojo. ¿Qué me va a generar estos 2 vectores de acá? ¿Qué tipo de vectores de R2 me van a generar estos de acá? Todos. Todos. Porque a cualquier vector de XY, y esto lo vieron en álgebra y geometría 1, lo puedo escribir como X por el 1, 0, más Y por el 0, 1. Este sería el escalar alfa y este sería el escalar Y, el escalar beta. Entonces, esto siempre, a cualquier vector XY, lo puedo escribir como combinación lineal del 1, 0 y del 0, 1. Entonces, como todo vector de R2 lo puedo escribir usando estos dos, esto me da R2. Me da R2. ¿Está bien? El generado por estos 2 vectores es R2, y el generado por estos 3, como es igual a este, es R2 también. Ahora fíjense lo siguiente. Los 3 vectores de acá abajo son LD. ¿Está bien? Pregunta. ¿Cómo son los 2 vectores de acá abajo? ¿LI o LD? ¿Qué les parece? LI.
LI, porque a este no lo puedo escribir como múltiplo de este, ni a este como combinación lineal de este, ¿está bien? Entonces estos dos son LI. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay dos conjuntos, que es el formado por estos tres y que es el formado por estos dos, que me generan todo R2, ¿sí? Me generan lo mismo, exactamente todo el espacio. Pero uno es LD y uno es LI. Bueno, resulta que le vamos a llamar base a aquel conjunto de vectores que me genere a todo el espacio, que me genere todo el espacio de R2, y que sea LI a la vez, que cumpla esas dos condiciones. Entonces, en este caso, el conjunto formado por 1, 0 y 0, 1 sería una base de R2, vamos a decir. ¿Por qué? Porque genera R2 y es LI, cumple esas dos condiciones. En cambio, el conjunto formado por estos tres vectores, si bien genera R2, no es LI. Entonces, estos tres vectores no van a ser base de R2. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros buscamos cuando buscamos una base es la mínima cantidad de vectores que me genere al espacio total. ¿Sí? Esa es, de alguna manera, para qué queremos una base. ¿Sí? Porque estos tres vectores me generan R2, pero con estos dos me alcanza. ¿Para qué quiero los tres? ¿Se entiende? Entonces, la cantidad mínima de vectores que me genera un espacio total, digamos, lo que queremos es que esa cantidad sea mínima. Y para que esa cantidad sea mínima, le tenemos que pedir al conjunto que sea LI, en realidad. Entonces vamos a definir una base de un espacio B a un subconjunto. A un subconjunto del conjunto de vectores que cumpla, que genere a B, es decir, que cuando encuentre el subespacio generado por B me dé todo el espacio total, y además sea linealmente independiente. ¿Está bien? Entonces fíjense que el 1, 0 y el 0, 1 me genera R2 y es linealmente independiente. Entonces decimos que este conjunto es una base para R2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber para entrar en todo este tema de base de un espacio? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Tenemos que saber generar, ¿sí? Dado un conjunto, saber encontrar el generado por ese conjunto, y tenemos que saber determinar si ese conjunto es LI o es LD. ¿Está bien? ¿Se entiende la definición de base? Sí, profe. ¿Sí? Tenía una consulta. Con vectores vamos a trabajar en R2 y en R3, ¿no? No. Vamos a trabajar RN. con ohmios, con matrices, con RN, con cualquier cosa que sea espacio vectorial. Porque justamente esto es generalizar lo que vieron en geometría analítica, en álgebra y geometría 1, que trabajaron solo con R2 y R3. Ah, bien. Con cualquier espacio. Entonces, les quería, ahora ya terminamos, ¿sí? Pero les quería pedir que anoten en su cuaderno y que lo hagan para la próxima clase, y la próxima clase lo vemos, porque quiero que lo hagan y quiero ver dónde encontraron las dificultades, ¿está bien? Pero voy a hacer preguntas de esto, así que necesito que lo hagan, ¿sí? Entonces, anoten en su carpeta, analizar si el conjunto B formado por el polinomio X y X más 3 es base de P1, de los polinomios de P1, ¿está bien? ¿Qué tendrían que ver si este conjunto genera P1 y es LI? Esa es la definición de base, ¿está bien? Pero como es sumamente importante saber encontrar el generado por un conjunto y saber determinar si ese conjunto es LI o LD, quiero que los hagan tranquilos en su casa para el viernes, ver dónde se traban, y entonces ahí hacerlo después y ver cuál es la dificultad, ¿está bien? Entonces, analizar si este conjunto es una base para el espacio P1. Eso por un lado. Y este otro, ver si el conjunto formado por el 1, 0, 0 y 2, 1, 1 es una base para R3. Esos dos les voy a pedir para el viernes que lo hagan, por favor, y lo charlamos el viernes a ver dónde se trabaron. ¿Está bien? Porque necesito que sepan bien generar y que sepan bien determinar si un conjunto es LI o no, para poder seguir avanzando. ¿Está? ¿Lo anotaron? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces
por ahora los dejo y nos encontramos el viernes a las 11:30. Yo se los publico por Pedco. Profe, una consulta. ¿Hasta qué punto se podría hacer lo que vimos hoy?